En estos momentos hay guerrilleros en la selva mexicana. América Latina ha conocido un largo siglo de guerrillas, cuyos héroes nunca han dejado de defender a los campesinos sin tierras, a los indios y a la libertad. Historias de guerrillas. De Zapata a los zapatistas. Este jinete que cabalga rebelde es Marcos, el guerrillero enmascarado del México de hoy. Quizás sea el sucesor de Camilo Torres, el sacerdote guerrillero de Colombia, o de Ernesto Che Guevara, el revolucionario sin fronteras. Lo que sí es seguro es que es fiel a Emiliano Zapata, el gran pionero. Pues sí. Por eso que casualmente Zapata hizo una cosa muy agradable, defender a la gente pobre, y por eso peleó por la tierra. Él peleó la tierra para los pobres. En México, en 1910, 900 terratenientes poseen las 2/3 partes de la tierra y explotan a los peones, campesinos semiesclavos, ayudados por los rurales, una policía brutal. En el sur del país, uno de esos 9 millones de peones, Emiliano Zapata, decide que la opresión que sufren los sin tierra ha durado bastante y se subleva. Consigue levantar a los campesinos de su región y enseguida será reconocido por todos como el jefe del movimiento revolucionario del sur. Su programa puede resumirse en 2 palabras: tierra y libertad. Y cuando se dio cuenta el general que Zapata, que nos estaba chicoteando, es cuando se levantó en armas. Toda la gente, aquí se levantó la gente con escopetas de chimenea, y del mismo gobierno salía el armamento para pelear, porque la gente no tenía armas, nomás escopeta de chimenea, con eso se apretaba el gobierno, y del mismo gobierno salían las armas para que se defendiera la gente. Mientras tanto, en el norte, otro desheredado se echa al monte. De ladrón de ganado y bandido honrado, Pancho Villa pasará a organizar la revolución que también surge en el norte de México. A lo largo y ancho del país, la revuelta brama contra una dictadura que dura ya 35 años. Los zapatistas del sur y los nordistas de Pancho Villa precipitarán la caída del dictador Porfirio Díaz, debilitado por el poder. Para el hombre de los grandes propietarios terratenientes ha comenzado el camino del exilio. El instigador de dicha revolución contra Porfirio Díaz es Francisco Madero, un burgués idealista sublevado por la injusticia. Símbolo de la oposición al régimen dictatorial pero sin tropas, Madero conseguirá la victoria gracias a todos los revolucionarios de México y a sus jefes, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Madero es elegido presidente con el 90% de los votos. Ha prometido la democracia y la restitución de las tierras a los campesinos expropiados. El nuevo presidente tiene que reunirse con uno de los artífices de su victoria. Madero se encuentra con Zapata en su feudo del sur. El campesino guerrero exige la restitución inmediata de las tierras a los indios. Amparándose en la legalidad y en el orden, Madero duda, se resiste. La ruptura se produce rápidamente. Zapata se niega a desmovilizar a sus tropas y pide una reforma agraria basada en la confiscación inmediata de 1/3 de las tierras de los grandes terratenientes. Es la tierra o la guerra. Y será la guerra. Zapata retoma las armas. La revolución no ha hecho más que comenzar. Las tropas de Madero siembran el terror. Contra ellas, Zapata utilizará la estrategia de la guerrilla que ya ha probado contra el dictador Díaz. Puñetazos, emboscadas, ataques de grupos aislados con la ayuda activa de los campesinos. En su territorio, al sur del país, los zapatistas organizan una zona autónoma con su propio consejo, con reglas propias e incluso con su propia moneda. Las tierras son restablecidas por fin a los campesinos. Tierra y libertad, el eslogan de Zapata se hace realidad. El fusil, el sable, la cartuchera alrededor del pecho, el sombrero,
su imagen de justiciero entrará a formar parte de la leyenda de los pobres. El general Huerta, un general ambicioso, brutal, fortalecido por el apoyo de los grandes terratenientes y de los nostálgicos de la dictadura de Díaz, da un golpe de Estado. Después de exigir la dimisión del presidente y de prometerle el exilio, lo manda a ejecutar. El régimen Huerta, asesino de Madero, desembocará rápidamente en una guerra civil. Una nueva resistencia se organiza para hacer frente a la felonía del nuevo dictador. El 6 de marzo de 1913, Pancho Villa vuelve al combate y junto con otros 8 hombres inicia una nueva revolución. Un año más tarde le siguen varios miles de hombres y encabeza una caballería tan numerosa como eficaz. En el norte, el gobernador Carranza, exministro de la guerra de Madero, también se subleva dando a la insurrección una imagen más respetable, pero no por ello menos eficaz contra el dictador Huerta. En el sur, los indios, durante tanto tiempo desposeídos de sus tierras, ya tienen su héroe. Miles de ellos van a luchar al lado de Zapata, el eterno rebelde que dirige un ejército combatiente temido por su resistencia física y su menosprecio a los disparos y a la muerte. La crueldad de las tropas de Huerta arrojan a la población a los brazos de Zapata. Las mujeres y los niños se unen al combate. La lucha es despiadada. Zapata permanece indeciso, pero reacciona. Captura al mejor general del ejército de Huerta y lo manda a fusilar. La victoria abandona las líneas de Huerta, pero el tiro de gracia vendrá del extranjero. En la primavera de 1914, el presidente americano Wilson se sirve de un pretexto y ordena el desembarco de sus marines en Veracruz para apoyar a Carranza, el rostro honorable de la revolución, contra Huerta, admirador de Alemania y hostil a los Estados Unidos. El intervencionismo americano es ya una doctrina establecida. A pesar de su apoyo a los revolucionarios, el presidente Wilson suscita la hostilidad general de los diferentes protagonistas mexicanos. El régimen de Huerta ya agoniza. Los enemigos del dictador se reúnen. Están todos reunidos en una asamblea soberana de la revolución durante un banquete que entierra al régimen dictatorial. Y ya entre la rigidez de un Carranza acostumbrado a las fiestas de conveniencia, la tensión nerviosa de un Zapata alejado de sus campesinos y la glotonería jovial de un Pancho Villa, se dibujan las divisiones que anuncian los enfrentamientos entre aquellos que ansían el poder y los que luchan por la tierra y los campesinos. Mientras Huerta inicia su marcha hacia el exilio, los guerrilleros entran vencedores en México. La caballería resplandeciente de Pancho Villa y las milicias campesinas de Zapata. Un ejército de campesinos, descalzos, con rostros de indios, sus mujeres, sus hijos, los caballos. Al mismo tiempo que tañen las campanas en honor a los guerrilleros, uno de los aliados, Carranza, ya piensa en separarse. Ni hablar de alternar más tiempo con los campesinos, y sobre todo ni hablar de compartir con ellos el poder. Villa en el sillón presidencial y Zapata a su lado solo se ponen juntos para la fotografía. Ambos son muy diferentes. Cada uno regresa a su casa. El general Obregón, aprovechando las desavenencias entre Villa y Zapata, así como su marcha de la capital, toma México para instalar a Carranza y se vuelve primero en contra de Villa. Los Estados Unidos, partidarios de Carranza, permiten que Obregón atraviese su frontera y derrote a la famosa caballería de Villa. Una vez que se han deshecho de Pancho Villa, las tropas de Carranza y Obregón se vuelven en contra de Zapata, que sigue gobernando su región autónoma. México ya no puede tolerarlo más.
La represión que cae sobre los campesinos es despiadada. Fusilan a los prisioneros, mujeres y niños incluidos. A las ejecuciones responden más ejecuciones. En solo unos meses, el país zapatista perderá decenas de miles de habitantes. Zapata sigue resistiendo. Carranza es elegido presidente de un país ensangrentado. Promulga una constitución democrática y favorable a la ciudad, a la burguesía, a la industrialización del país, pero se olvida de la reforma agraria que es de nuevo enterrada. En la primavera de 1919, Zapata, el incorruptible, el invencible, cae en una encerrona. Es abatido a quemarropa. Cuando mataron al pobre, su compadre, cayó así. Toda la gente decía, oh, ya cayó el general, ya cayó el general. Muchos decían, no, no es. A ver, los jalaban para echarlos a la cárcel, los castigaban por decir que no es. Pues ya después toda la gente así, sí, es el general, es el general, pues que el de miedo, pues ya sé que el general, pero no fue él. Adiós, querido Morelos, adiós, nación mexicana. Su cadáver fue expuesto y fotografiado para demostrar su muerte. Acababa de nacer el mito Zapata. Los campesinos tenían un héroe para siempre. Unos días después de la muerte de Zapata, Pancho Villa, su antiguo aliado, trata de retomar las armas, pero pronto abandona el combate. Se retira a su hacienda en Durango, pero caerá víctima de un atentado acribillado a balazos. 40 años después de la desaparición de Zapata, los ideales de justicia y libertad del primer héroe campesino son papel mojado. No se han hecho realidad en América Latina. Poderosos terratenientes siguen siendo los propietarios de la tierra, mientras que la mayoría de la población vive en la miseria. América Latina sigue siendo un coto privado de los Estados Unidos. En 1955, un joven revolucionario argentino se encuentra con un cubano que profetiza: el año que viene seremos libres o mártires. El argentino Ernesto Che Guevara se compromete con la guerrilla. El 2 de diciembre de 1956 forma parte del puñado de hombres que, con Fidel Castro a la cabeza, desembarcan en Cuba para derrocar al dictador Batista. ¡Cuba libre! ¡Libertad o muerte! There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Los guerrilleros se refugian en Sierra Maestra. Dan consistencia a sus rangos. Solo son 300 hombres. La vida se organiza bajo la estrecha vigilancia del infatigable Castro, el comandante al que sus compañeros apodan el Caballo. El ejército rebelde se va ganando el apoyo de los campesinos en nombre del pan y de la libertad. La guerrilla establece el primer territorio libre de Cuba y construye allí colegios, hospitales, funda un periódico, crea un tribunal popular y organiza la instrucción militar. Poco a poco se va forjando la leyenda de un Robín de los Bosques romántico y barbudo. A su lado, Ernesto Che Guevara va adquiriendo su experiencia de guerrillero. Para Guevara, la guerrilla no es tan solo una guerra en miniatura, pequeños grupos que se enfrentan a un ejército poderoso. No, la guerrilla es la guerra del pueblo. Él va a formar a sus camaradas de combate y junto con Castro pone en marcha la estrategia del movimiento, apoyarse en los campesinos, vencer su desconfianza, combatir allí en donde la guerrilla es más fuerte, en la montaña. Castro no puede vencer solo. Guevara hará de emisario político y se encargará de captar otros grupos revolucionarios. Se convertirá en el primer comandante del ejército revolucionario. En enero de 1959, los castristas entran en La Habana. El régimen de Batista, símbolo de la corrupción, abandonado por los americanos, se viene abajo. El Che recibe las llaves de la ciudadela que protege al viejo puerto de La Habana. Castro se reúne con él y la capital lo recibe como a un liberador. El Che, al que ya apodan el guerrillero heroico, es un jefe militar con una aureola de gloria y un jefe entusiasta revolucionario. El 9 de enero, Guevara consigue la nacionalidad cubana. La revolución está en marcha. El régimen se radicaliza y se nacionalizan las grandes empresas. Se pone en marcha una reforma agraria.
se distribuyen las parcelas de tierra. Hay que reconstruir el país y el Che ayuda en todas partes. Hay que dar ejemplo, aunque sea con el sudor de la frente, pero siempre con una sonrisa. Se convierte en gobernador del Banco Central. Los pesos cubanos llevarán la firma del Che. El Che se convertirá en el portavoz de la revolución en el extranjero y hará popular la revolución cubana en todo el mundo. Con Nasser, Nehru, Sukarno, Tito, en el tercer mundo, con los estudiantes de todos los lugares, en Moscú, en China. La satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tus cosas para combatir. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu mente para renacer. Prepara el combate, prepara el fusil. Quiero vencer o morir. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos y la lucha sigue y seguirá hacia la victoria. La profecía de Castro, la intervención de los Estados Unidos en la historia de América Latina ha terminado, es muy optimista. Sin embargo, resuena en los corazones de los pueblos que sufren la dictadura de unos regímenes adheridos a los americanos. Las cosas están al rojo vivo en América Latina. Durante los años 60, la revolución tricontinental, la de los desposeídos de la tierra, está a la orden del día. Guevara resume su experiencia en la teoría del foco guerrillero. Colocar grupos de hombres listos para la lucha armada en focos estratégicos móviles, abriendo así varios frentes contra los americanos y los que les apoyan. Con la intervención masiva americana en Vietnam, el antiamericanismo da un gran paso. Cuando los marines desembarcan en Santo Domingo, el eslogan de los barbudos, Cuba sí, Yankee no, está por todas partes. Los americanos están condenados al infierno. La respuesta no se hace esperar. Los americanos se especializan en la formación de unidades antiguerrilla y proporcionan consejeros a los dictadores de América Latina. Los guerrilleros aplican al pie de la letra la teoría del foco popularizada por el Che. Lo mismo hace el venezolano Douglas Bravo, que organiza sus tropas en una región aislada sin relación con la población local. Comúnmente se habla de que existe una lucha entre oposición y gobierno. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita es una lucha entre los pobres contra los ricos. Campesinos valientes, estudiantes audaces, sus hombres... El Che retoma el camino de la lucha armada. Prefiere la vida de combatiente a la de portavoz de la revolución cubana. Vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara.
y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba. Muy cambiado, afeitado, calvo, el Che entra en la clandestinidad. Solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Durante mucho tiempo se desconocerá la presencia del Che en el Congo. Trata de crear allí un nuevo Vietnam en memoria del dirigente revolucionario del Congo, Patrice Lumumba, que había sido asesinado. La llama no se aviva. Decepcionado se marcha. Hay quienes se autotitulan revolucionarios y sin embargo están contra el movimiento revolucionario. Tratan de desalentar a los pueblos en su esfuerzo por liberarse. Tratan de explotar cualquier revés que tengan los revolucionarios para desacreditar la lucha revolucionaria contra el imperialismo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde la dirección reaccionaria, derechista del Partido Comunista de ese país ha traicionado a los guerrilleros, abandonándolos en las montañas. Traicionó a los hombres que precisamente mantuvieron en alto las banderas de la lucha revolucionaria y que continúan luchando. Y desde luego, el defecto principal de las guerrillas en América Latina ha sido la falta de experiencia. Y esa falta de experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Naturalmente que hay algunos latinoamericanos que tienen bastante experiencia sobre eso, como es el caso del comandante Ernesto Guevara. Yo no tengo la menor duda de que en cualquier país, en cualquier frente guerrillero de América Latina, donde puedan contar con la cooperación del comandante Ernesto Guevara, se van a seguir al pie de la letra los principios fundamentales de la lucha guerrillera. Y será un buen ejemplo para demostrar cómo cuando se aplica de manera consecuente la técnica correcta y el arte de la lucha guerrillera, no hay fracaso posible. Él mandó su carta de despedida para el Congo y él no podía pensar, ningún revolucionario puede pensar que va a ir primero al Congo, va a vencer y después va a ir a otro país y también va a vencer. No, se supone que él iba allí y donde probablemente tendría que entregar su vida, pero cosa que no ocurrió por una serie de factores. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver, para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial, entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria, no te puedo dar la dirección porque tú no crees en la guerrilla. Tú tienes planes diferentes. Tú estás preparando, tú crees en una insurrección, en un levantamiento de carácter nacional, sin fecha, sin tiempo fijo, esperando la agudización o la presentación de algunas contradicciones. Yo le dije, sí, tú me entiendes, así yo pienso, porque no creo que esto pueda llevar a la revolución. La revolución tricontinental no es tan inminente y es más compleja de lo que habían pensado los héroes de la Sierra Maestra. La experiencia cubana era singular, su teoría errónea. El Che eligió Bolivia para crear un nuevo foco. Se trata de un país central de América del Sur en el que hay vastas extensiones que pueden llegar a ser territorios libres y acoger a los revolucionarios de los países vecinos. Pero allí el Che se encuentra aislado, sin apoyo político local, sin hablar la lengua de los indios y sin que ningún campesino se una a la guerrilla, como cuenta en su diario. En el otro bando, el ejército boliviano y los consejeros americanos están decididos a acabar con la guerrilla del Che.
Capturado vivo, el Che es ejecutado por orden de Washington. Su cuerpo será expuesto al igual que lo fue el de Zapata. También él entrará en la leyenda como la encarnación romántica de la fidelidad a un ideal revolucionario. ¿Habrá alguna alternativa a la guerrilla? Debe haber sido el segundo cuando el tercero en porque me imagino que el primero se lo dio a Fidel. Y aquí tiene una dedicatoria que dice: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che. En Chile, el socialista Salvador Allende accede al poder elegido por las urnas. Se inicia el período del reformismo democrático. Que la lucha revolucionaria puede ser el foco, el ejército armado, la guerra del pueblo, la insurgencia y el cauce electoral. Depende del contenido que se le dé. Entonces, frente a algunos países, no hay otra posibilidad que la lucha armada. Donde no hay partidos, donde no hay sindicatos, donde hay dictadura, ¿quién va a creer en la posibilidad electoral? Pero esta revolución legalista tampoco es del agrado de las firmas americanas. También se opone a los intereses de la alta burguesía chilena. Yo creo que la burguesía parte de un error. Supone que es el hombre el factor esencial del proceso social. Nosotros sabemos que es el pueblo, que son las masas, pero también no desconocemos que el hombre tiene una determinada influencia en un momento determinado. Pues bien, ellos creen y convierten ese principio casi en una táctica, que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Allende muere en el ataque al Palacio Presidencial, víctima de un golpe de Estado que los Estados Unidos apoyaban. En todas partes, hombres sin tierras, sin trabajo, sin derechos, intelectuales, salen a las calles de las ciudades. Se producen enfrentamientos que se convierten en auténticas guerrillas callejeras. En Brasil, en Uruguay con los tupamaros, en Argentina con los montoneros. Dichas guerrillas callejeras son reprimidas de una manera brutal y sus militantes son conducidos a las cárceles, a la tortura y a la muerte. Veinte años después de la guerrilla cubana, otra guerrilla va a triunfar. En Nicaragua, en 1979, los sandinistas, así denominados en recuerdo al héroe nacional César Sandino, consiguen derrocar al dictador Somoza, corrupto y con el apoyo de los Estados Unidos. La guerrilla sandinista no llevó a la práctica la teoría del foco guerrillero. Los revolucionarios sandinistas aplicaron los principios de movilización marxistas-leninistas. Gracias a un paciente trabajo sobre el terreno, consiguieron el apoyo de la población.
desierto. Vamos a darle la bendición entre su excelencia, Monseñor Salazar, presidente de la conferencia episcopal. Excelentísimos señores y señores. Aprovecho la oportunidad cariñosamente. Al igual que ocurrió con la Cuba de los barbudos, la Nicaragua sandinista se convierte en un objetivo de los Estados Unidos. La revolución sandinista pondrá en marcha las reformas prometidas: alfabetización, reforma agraria, pero se olvidará de los indios, que muy pronto se convertirán en la infantería de la oposición, de la CIA americana, y pondrán en jaque a los sandinistas. En Nicaragua, las reformas se hicieron bajo el doble signo de la revolución y de la Iglesia de los pobres, cuya lucha a favor de los oprimidos había comenzado mucho tiempo antes. Promueven la producción y vigilan el proceso. Un sacerdote colombiano, el padre Camilo Torres, se puso al servicio de los humillados. En primer lugar, hay que agotar todas las vías pacíficas. Y creo que la última palabra sobre la clase de vía que hay que seguir no la tiene la clase popular. Creo que el pueblo obtendrá el poder de todas las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Lo mejor sería preguntarle a la oligarquía cómo va a entregar el poder. Si lo va a hacer de una manera pacífica, pienso que lo obtendremos de una manera pacífica. Pero si lo va a entregar de una forma violenta, entonces nosotros lo conseguiremos de una forma violenta. Porque creo que la vía violenta está perfectamente justificada por el derecho del pueblo. El padre Camilo Torres es escuchado por muchedumbres, pero rechazado por su jerarquía. A principios de 1966, comprende que cualquier esfuerzo pacífico está destinado al fracaso y se reúne con un guerrillero castrista. La burguesía colombiana está muy unida a los intereses americanos. Así que creo que igual que han invadido la República Dominicana, habrá más invasiones, porque así lo han decidido ya. No solo intervendrán allá donde haya gobiernos comunistas, sino también, como el gobierno americano ha manifestado, allá donde haya gobiernos que vayan en contra de los intereses americanos. 5 semanas después de haberse unido a la acción violenta, también Camilo Torres morirá bajo los disparos de los soldados. En El Salvador, los fieles soportes de los grandes terratenientes y de los dictadores aliados a los americanos, es decir, el ejército, la policía y los escuadrones de la muerte, auténticos asesinos clandestinos del Estado, harán reinar el terror y el despotismo, tanto en la ciudad como en el campo. En El Salvador, al igual que en Guatemala, el terrorismo de Estado tendrá un balance de 150.000 muertos en 10 años. La represión sistemática contra los indios, los campesinos y las élites liberales en general mantendrá la guerrilla en América Central. Oye, manipule. Saca el pie al frente. Ay, Dios, no puede. Es que con facilidad, mire. Se agarra así, mire. Usted le quita el depósito así en este estilo. 14 años. ¿Era tu primera experiencia? No. He participado en emboscadas, puesta de minas. Y más que todo eso lo he hecho ya en San Salvador. El sacrificio de Camilo Torres, símbolo de la teología de la liberación, no ha sido en vano. Una parte de la Iglesia continúa su lucha en favor de los oprimidos y reclama una mayor justicia social.
pueblo salvadoreño. ¡Que viva! Que vivan todos los cristianos. ¡Que viva! Que viva Monseñor Romero. ¡Que viva! Nuestra tarea consiste en animar a ese pueblo, en alentar la esperanza a ese pueblo y también en fortalecer su compromiso, no solo por razones políticas, sino más bien por razones cristianas, por los valores que nos va presentando el mismo Evangelio. Aquí nos encontramos con pobladores y nos encontramos también con guerrilleros. Es cierto, los guerrilleros andan con armas, pero yo considero que ellos andan con esas armas, con esos instrumentos, no tanto para asesinar, no tanto para destruir, sino más bien andan con estos instrumentos, más bien para defender la vida de su pueblo. ¡Yanquis, fuera del país! ¡Fuerte a los asesinos de Monseñor Romero! Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda, pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha, y por eso esta es la más culpable. El proyecto del gobierno también muy influenciado de imperialismo, la influencia yanqui es evidente. Y por otra parte no se ha dialogado ni se tiene en cuenta el proyecto que ya están tratando de elaborar las organizaciones que llaman ellos de izquierda, pero que son del pueblo. Revolucionarias. Revolucionarias. En El Salvador, Monseñor Romero pierde la vida en el compromiso con los oprimidos, al igual que ocurriera con Camilo Torres. También él cae mártir por los disparos de los escuadrones de la muerte. Cerca de sus restos mortales, los mismos asesinos, con la complicidad del ejército, disparan contra los fieles que han venido a rendirle su último homenaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Azul! Asistimos al Ejército de Liberación Nacional, donde había militado el padre Camilo Torres y donde había muerto en un combate en Patio Cemento. Para nosotros era la mejor prueba de que realmente podríamos desde ahí también vivir de nuevo la encarnación, ya lógicamente entre los explotados, pero en unas condiciones diferentes, en la guerrilla, en la lucha armada, acompañando desde ahí la lucha de liberación de todo el pueblo colombiano. Si te parece, miremos un momentico el Evangelio y verás cómo está asignado de hechos violentos. Jesús, por ejemplo, llegó una vez al templo, dice el Evangelio, y vio que los mercaderes estaban haciendo negocio y convirtiendo la casa de su padre, la casa de oración, en cueva de ladrones. Y entonces a latigazos echó a los mercaderes del templo. Nadie quiere la violencia acá, todo el mundo quiere la paz, pero lógicamente la paz pasa por la defensa de la vida, porque se pueda vivir. La primera forma de violencia es que haya miles y miles y miles de niños que mueren de hambre. Es la primera violencia. La segunda es la violencia del ejército, que masacra indiscriminadamente. La tercera forma de violencia es la guerra sucia de los grupos paramilitares, que matan y todo queda impune. Entonces defender la vida
buscar la liberación es precisamente el signo que marca el Evangelio y que digamos coincide precisamente con la teoría revolucionaria y la teoría marxista. Pero entonces las catacumbas acá son los caminos de la selva, ¿sí? Los caminos de la clandestinidad, ¿sí? Y son los caminos de la guerrilla. En la actualidad, los senderos de la selva, los senderos de la guerrilla, nos llevan hasta un guerrillero enmascarado, el subcomandante Marcos. En Chiapas, un estado del sur de México, Marcos y sus seguidores, los zapatistas, en nombre de las comunidades indias expropiadas, se erigen en sucesores de Zapata, el antepasado revolucionario de principios de siglo. Marcos y sus compañeros, que han venido de la ciudad, llevan 10 años aprendiendo a integrarse en las comunidades indias, en la difícil naturaleza de Chiapas, aprendiendo a estar, como dice el refrán, como peces en el agua, aprendiendo del error del Che. La población civil para nosotros era un fantasma que no se hacía presente, y en nosotros estaba el fantasma del Che, de Bolivia, precisamente, de la falta de apoyo campesino a una guerrilla implantada artificialmente. Entonces no digamos, no teníamos una visión muy optimista. Claro, a nosotros nos ayudaba un poco que había gente de la zona que hablaba el dialecto y todo eso, pero como quiera no teníamos confianza, la verdad. Pensábamos que podía pasar lo que le pasó al Che. Y caminamos esos años con ese fantasma en nosotros, con el fantasma de Ñacahuazú. El 1 de enero de 1994, el mismo día en el que México alcanza un tratado de libre intercambio con Canadá y los Estados Unidos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional del subcomandante Marcos se apodera de varias ciudades de Chiapas, entre las que se encuentra la capital. ¡Viva la revolución! Ocupación simbólica para volver a plantear los temas de principio de siglo, reforma agraria, dignidad de los indios. ¡Viva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! La primera reacción del Estado central es recurrir a la represión violenta, ciega. Pero el enfrentamiento este-oeste ha terminado. La Guerra Fría ha pasado a la historia. El muro de Berlín ha caído. La opinión internacional ha cambiado. El espíritu también. Y el guerrillero ya no puede ser fácilmente presentado como un comunista a sueldo. Los defensores de los derechos humanos se hacen oír ante la comunidad internacional y ante los vecinos y aliados americanos. La opinión pública no puede aceptar violaciones demasiado evidentes de los derechos fundamentales o masacres de civiles. Debe imponerse el diálogo. Las milicias zapatistas están armadas de una manera somera, pero su fuerza reside en la solidaridad comunitaria que Marcos ha sabido inculcar a los indios, una solidaridad de decisión y de defensa. Y entonces ahí se da el otro elemento de que este es un ejército que no es armado de fuera. Es un ejército que se arma él mismo, por eso su desarme es impensable. Porque su arma de cada quien le costó su trabajo, es su dinero, es su propiedad, es como si quieres quitar su vaca al finquero, que tanto defiende su propiedad privada. Igual, a este ejército no viene alguien del exterior y les dice, aquí tengo 200 o 500 o 1000 cuernos de chivo, agarre cada quien el suyo, pues finalmente no es tuyo, lo puedes entregar. No, cada quien lo tuvo que trabajar y conseguir y cargar. Marcos y sus camaradas respetan las costumbres, las tradiciones y las creencias locales. Una de ellas cuenta que Zapata no está muerto y que se aparece en la selva y la montaña, en donde vive Marcos.
estamos pobres y su lucha desde los viejos tiempos debe luchar por todos ellos. La imagen de un guerrillero es muy seductora. Sobre todo un guerrillero enmascarado, tú le puedes construir la historia que sea, ¿no? Y nosotros no queremos que de nosotros se herede el culto a la muerte. Queremos que de nosotros se herede el culto a la lucha, a luchar. Y como decimos aquí, es que para luchar tenemos que vivir. Ya muertos no podemos luchar. Y así decimos, pues. Y realmente buena parte de nuestra preparación militar era a no morir. Lo primero que tiene que aprender un combatiente es a no morir, si les decíamos. Y luego lo segundo es que tiene que ser es a que se muere el enemigo. Si los dos requisitos se cumplen, podemos ganar esta guerra. Pero no preparamos a nadie para que se muera. Ni políticamente, ni moralmente, ni sentimentalmente, ni técnicamente preparamos a nadie. Todos los preparamos para vivir, para luchar y para triunfar. Los indios unidos jamás serán vencidos. La lucha de los zapatistas no es la única que existe en México. Los sindicatos de campesinos tienen las mismas consignas, luchan por lo mismo, por la tierra reprimida brutalmente. ¡Corten, corten! ¡Qué vole, qué vole! Ustedes ahí. La sociedad civil mexicana está cansada de 70 años de poder único y corrupto del Partido Revolucionario Institucional. El discurso de Marcos, basado en la culpabilidad de los que poseen la tierra, en la humillación que sufren los oprimidos, convence a una parte de la población de las ciudades, así como a una parte de la Iglesia por su lenguaje populista y por sus referencias cristianas. Zapata y Marcos comparten ideales y combaten. Dejando de lado las estrategias ofensivas armadas de las guerrillas tradicionales, Marcos, los zapatistas y los indios de Chiapas han desarrollado una nueva estrategia que se basa en la desobediencia cívica popular, la guerra mediadora y la resistencia defensiva armada. Retomando la tradición de Zapata, Marcos ha establecido una zona de seguridad autónoma para sus hombres y para la población que les apoya. Allí ha organizado un poder popular en el respeto de las tradiciones de las comunidades. Lleva a cabo actividades sociales de alfabetización, integración de la mujer, organiza su policía y su ejército. El poder central no puede tolerar semejante ejemplo, tiene que contenerlo o reducirlo. En febrero de 1995, el ejército cerca estrechamente a Marcos y a los zapatistas en su zona montañosa y selvática, transformándose así en refugio y prisión al mismo tiempo. El guerrillero enmascarado utiliza con fines tácticos las nuevas armas que ha elegido.
el apoyo popular y la repercusión mediadora del movimiento en México, en América Latina y en el mundo entero. Gracias al soporte popular y al apoyo internacional, Marcos obliga al Estado a negociar. La Iglesia local, heredera de la teología de la liberación, se presta para actuar como intermediario activo entre los insurrectos y el Estado. Sí, los medios de comunicación tuvieron una parte importante y creo que a ellos acuden porque se necesita un respaldo, creo que así lo juzgan, de la opinión pública nacional e internacional. Lo que podemos decir después de la experiencia de estos meses, desde el año pasado, enero, hasta esas fechas, es que el movimiento no ha tenido una sola vez la idea de llamar a la población civil a una rebelión armada. No ha habido una sola invitación para ello, ni en momentos más cruciales, sino que han redoblado su convocación para que la sociedad civil, que trasciende los movimientos y los partidos políticos, se unifique para que sea el sujeto del cambio. Y creo que esto sigue persistiendo. La estrategia de Marcos da buenos resultados. El poder se ve obligado a aceptar la negociación con los insurrectos enmascarados y a otorgar, al menos sobre el papel, importantes concesiones acerca del estatus de los indios. Puestos a ir a nuestras comunidades para ver cómo se hacen las consultas. El pasamontañas de Marcos y de sus tropas se convierte para el mundo entero en el símbolo de la protesta. Hay un refrán mexicano que dice que cuando se muere el perro, un perro rabioso, se acaba la rabia. Así cuando se murió el guerrillero se acabó la guerrilla. Pero no crean ustedes que eso se ha terminado totalmente. Acaban de capturar unos en Michoacán y en Querétaro. Hay otros en Puebla. Hay otros en el Estado de México, están dispersos. Como el poder no tiene la posibilidad, al menos por el momento, de eliminar a Marcos físicamente, lo desenmascara para tratar de acabar con el mito. Demasiado tarde, Marcos ya ha entrado en la leyenda. En agosto de 1996, y para luchar contra la acrecentada presión del ejército mexicano, Marcos, siempre fiel a su doble táctica de apoyo popular y de la mediación, convoca un congreso internacional de simpatizantes de cualquier procedencia, entre los que se encuentran exguerrilleros, intelectuales y justicieros populares, un auténtico escudo humano. Eliminar a Marcos ya no es un asunto local. Y otros gracias, mucho gusto. Que representa a las comunidades organizadas de los barrios de la Ciudad de México, y el símbolo Superbarrio es un símbolo de lucha y de una identidad de todos esos barrios que luchan por mejorar su... Déjanos trabajar un poco, por favor. Es una conferencia de prensa. Buenos días. Me baja un poco. Se refiere sobre todo a la construcción de esta alternativa con otros zapatistas civiles. Es ya una estructura nacional que está en 31 de los 32 estados de la República Mexicana a través de comités civiles del diálogo. El aspecto fundamental del EZLN, que hereda al Frente Zapatista de Liberación Nacional,
de que no se puede luchar por el poder, o no se debe luchar por el poder como zapatistas, y también que no se pueden aspirar ni detentar cargos públicos o de elección popular. La otra pista es la pista que se sigue en el diálogo de San Andrés, y se refiere sobre todo a las condiciones políticas y sociales para que el EZLN pueda optar por la vía política para plantear sus demandas. Ahí nos enfrentamos con lo que nosotros llamamos el doble discurso del gobierno, o sea que a nivel declarativo reitera una y otra vez que está por la vía política, por la solución negociada del conflicto, pero en los hechos aumenta la presión militar, no se ve que el gobierno se esté preparando para la paz, se está preparando para la guerra, y cada vez es más claro cuál es su opción militar. Las causas de la violencia en América Latina no siempre son mitigadas. Los campesinos siguen siendo pobres, los indios siguen siendo explotados y las chabolas conviven con la riqueza. Pero la guerrilla tradicional pertenece al pasado y hoy unas democracias imperfectas han sustituido a las dictaduras. En el Perú, Sendero Luminoso, guerrilla ultramaoísta, ha fracasado. La última acción del movimiento guevarista Tupac Amaru se saldó con la muerte del comando de guerrilleros. Los líderes de la guerrilla guatemalteca regresaron a su país tras la firma de un acuerdo de paz con el Estado. En El Salvador, al término de un conflicto tan sangriento como el de Guatemala, los revolucionarios han participado en las elecciones con éxito. ¿Protegerá la historia a los descendientes de Zapata o tal vez Marcos pasará a engrosar la lista de dirigentes asesinados? Y sí dejarle claro a la sociedad que a nosotros no nos importa eso, ¿sí? O sea, que nos dicen, no, es que no hagas eso porque te van a matar. No le puedes argumentar eso a un zapatista. No hagas eso porque vas a perder, ahí sí es donde nosotros quedamos pensando. Pero a lo mejor ya no están diciendo así. Nosotros ya no oímos paz, paz, paz. Ya no. Escuchamos paz. Ya es una duda. Paz, quizás. Pero ¿qué paz? ¿La de los grandes terratenientes o la de los indios libres de una vez por todas?